nombre. Muchas gracias, Padre Santo de la Gloria, por esta oportunidad tan preciosa que tú nos concedes en esta tarde de honrar y bendecir tu santo nombre. Permítanos, Señor, que esta palabra que va a ser enseñada en esta noche llegue a los corazones y que no vuelva vacía, sino que traiga fruto y bendición para nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. A todos damos la gloria al Señor en esta noche, hermanos. Tengan la bondad y toman asientos. Saludamos a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube, de la página de Facebook y de las diferentes plataformas. Vamos a hablar en esta noche allí bajo el tema el rey que buscó a Jehová, o el rey que buscó a Dios. Y este rey se llamó Josafat. Amén. El rey Josafat. Josafat significa Jehová juzga. Y en este pasaje que hemos leído allí en segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, dice que reinó en su lugar, en el lugar de Asa, porque Asa era el padre de Josafat. Asa se destaca porque fue una persona que hizo las cosas bien delante de Dios. Estamos hablando un poquito acerca de los reyes que hicieron lo bueno, como otros también que hicieron lo malo. Algunos reyes comenzaron bien y terminaron bien mal, y otros comenzaron bien y terminaron bien. ¿Cómo debemos de comenzar nosotros los cristianos? Bien, y terminar bien. Seguir el buen ejemplo que muchos de estos personajes nos dejaron. Nos dejaron un legado y tenemos que seguirlo, tenemos que seguir imitando su fe. En el caso de Asa, haciendo un resumen, aunque su padre Abián no había hecho lo bueno, no le habían enseñado buenos principios, buenos valores, pero más sin embargo este rey lo hizo bien. De la mejor manera, comenzó bien y terminó bien. Fue un reinado largo, extensivo. Lo hablamos de ¿cuántos años? 41 años, amén. 41 años que los gobernó la mayor parte bien. Tuvo errores como cualquiera de nosotros, humanamente podemos cometer fallas, pero la mayor parte fue excelente. Lo primero que este hombre hizo fue erradicar la idolatría, aún de su madre, de su abuela, que tenía un ídolo allí, hermanos, que le rendía culto a la reina del cielo, y se lo erradicó, acabó con mucha idolatría en aquel entonces. En tiempos de paz dice que Josafat levantó el altar y reforzó las murallas, las ciudades que estaban un poco abatidas. Este hombre también hizo cosas buenas como consultar a Dios, buscar la presencia de Dios. Cuando sus enemigos quisieron invadirlo, él buscó siempre a Dios y confió en Dios, y Dios le dio la victoria. Esto nos enseña, hermanos, que cada vez que nosotros buscamos a Dios, pues Dios nos va a dar grandes victorias. Por eso vale la pena buscar a Dios, consagrarnos a Dios. Tuvo fallas también Asa, claro que sí, tuvo fallas. En un momento dudó y en vez de buscar la ayuda de Dios, buscó la ayuda del hombre. En otro caso dice que cuando enfermó, no buscó la ayuda de Dios, sino que buscó los médicos de aquel entonces, y duró 2 años enfermo, y esta enfermedad lo llevó a la muerte. Cuando muere Asa, entonces lo sucede su hijo Josafat, el cual vamos a hablar en esta noche. Y aquí textualmente en el versículo 1 dice que reinó en su lugar, en el lugar de Asa, Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. O sea, el problema siempre, después de que el reino fue dividido, la mayor parte de las guerras fue entre los israelitas y los de Judá. La mayor parte, ellos se entretuvieron, fue allí, hermanos, peleando entre ellos mismos. Por eso más adelante los enemigos cogieron fuerza y vinieron e invadieron a los de Israel, que era la
las 10 tribus del norte que estaban allí, su capital Samaria, y fueron invadidos por los asirios. Y precisamente por eso, porque entre hermanos siempre habían guerras. Qué triste, hermanos, que eso nos deja un ejemplo también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay hermanos que tienen pleitos, hay hermanos que aún siendo cristianos, pero no se hablan, no oran por él, no le tiende la mano, no hay una ayuda mutua para aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Eso ocurre quizás en la iglesia del Señor, no aquí en este municipio, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el Señor, porque aquí hay una iglesia unida, una iglesia que se apoya, nos apoyamos en oración, estamos ahí al tanto. Aquí tenemos un liderazgo fuerte, hermanos, líder de caballeros. Cuando ya ve que un caballero no viene un domingo, ya al otro día le está telefoneando y diciéndole: hermano, lo extrañamos, estamos orando por usted. ¿Qué fue lo que pasó? No, que estoy enfermo. Bueno, vamos a orar por usted. Igual la líder de damas, igual el líder de jóvenes, y así sucesivamente hay un pueblo muy unido. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso uno como pastor se siente muy acogido ahí, hermano, uno se siente muy a gusto. En este caso yo me siento muy contento de pastorear esta iglesia de La Vega, y más con este grupo de líderes que son fervientes en espíritu, que son un gran ejemplo a seguir. Bendito sea nuestro Dios. Aquí, hermanos, ellos pelearon entre Israel y Judá, mantenían una guerra continua entre ellos, hermano. Imagínense, la propia familia, los propios hijos de Jacob estaban en guerra. Y acá cuando dice, hermanos, que este rey Josafat, dice, el cual se hizo fuerte contra Israel. Esto quiere decir que no le tenía miedo, que hizo algo histórico. Dice en el versículo 2, puso sus ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Entonces notemos aquí, hermanos, que este hombre tuvo un gran ejército y estaba haciendo campañas continuamente. Y aparte de eso, cuando hablan de guarniciones fortificadas, quiere decir que siempre había como una base militar, lo que hablamos hoy en día, en un pueblo, en una ciudad. O sea, el hombre estaba muy atento, estaba muy receptivo de qué necesitaba el pueblo. Entonces, hermanos, aquí lo que les decía, la historia de Asa, fue un hombre que su significado significa Jehová juzga, hijo de Asa, como lo leímos acá en el versículo 3, y fue el rey que buscó a Dios, rey de Judá, aproximadamente unos 870 años antes de Jesucristo. Reinó 25 años. Es parte de la genealogía de Cristo. Bueno, todos los reyes, ¿cierto? Todos los reyes de Judá son parte de la genealogía de Jesucristo, porque la tribu de Judá, que es las dos tribus que es Judá y Benjamín, que fueron hacia el sur, su capital Jerusalén, ellos nunca se apartó de esa genealogía, siempre permaneció firme, aunque hubieron reyes malos que hicieron lo malo, pero no se extinguió totalmente esa familia, sino que permanecía. Y hemos hablado ya de reyes, hermanos, que un rey tomaba el liderazgo y eliminaba a todos sus hermanos para que no lo fueran a suceder, y así sucesivamente. Eran terribles estos reyes, pero más sin embargo se mantuvo la genealogía. Por eso allá en Mateo capítulo 1, en el versículo 7 y 8, solamente se lo quiero leer, dice que Salomón engendró a Roboam. Roboam, ya saben, ya hablamos de Roboam, ¿cierto? Que fue prácticamente el que dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes, de los que se habían levantado con él, y pues cometió el error
de seguir el consejo de los jóvenes, hermano, y desafortunadamente fue pésimo su reinado. Amén. El reinado de Roboam. Pero en la genealogía quedó escrito también de Roboam. Roboam engendró a su hijo, el hijo de Roboam, ¿cómo se llamó? Abías. Amén. Abías. Abías también hizo lo malo, aunque Abías reinó solamente 3 años. Roboam reinó 17 años. Roboam comenzó a reinar en el año 931 aproximadamente antes de Cristo. Entonces vayan restándole ahí, ¿ven? 931 menos 17 menos 3. Entonces usted completa ahí 20, 931 menos 20, ¿cuánto sería? 911. Amén. Y Asa, a 911, y Asa reinó ¿cuántos años? 41. Asa reinó 41. 911 menos 41, ¿cuánto sería? 870. ¿Amén? ¿De acuerdo? 870. Por eso les dije que Asa comenzó a reinar aproximadamente en el año 870 antes de Cristo. Dice que Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat. Amén. Y Josafat engendró a Jorán, y Jorán engendró a Usías. Dentro de 8 días les voy a dejar de tarea que me averigüen un poquito acerca del hijo de Asa, el que lo sucedió en el reino. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer preguntas. ¿Cómo? Perdón, de Josafat. Amén. Gracias. Amén. Gracias por la corrección, hermana Eliana. Del hijo de Josafat, porque del hijo de Asa ya estamos hablando, que es Josafat. Amén. Del hijo de Josafat. A ver qué noticias me trae usted para dentro de 8 días. La palabra nos habla aquí, hermanos, en el versículo, avanzando acá un poquito, en el versículo 4, dice que este hombre buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. La pregunta es, ¿cómo así? O sea, Asa, Josafat, ¿son de Israel? ¿Son israelitas? Claro que sí, son israelitas también. Josafat es israelita, Asa y todos estos reyes, los reyes del norte, son israelitas también. Sino que se le llamó al norte el reino de Israel, su capital Samaria, y al sur Judá, su capital Jerusalén. Amén. Su capital Jerusalén. Muy bien. Pero todos son israelitas. Todos son israelitas. ¿De acuerdo? Bendito sea el Señor. Por eso dije que entre hermanos habían batallas, habían guerras. Era un caos, era algo tremendo. En el versículo que leemos allí, en el versículo 5, dice Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Mire lo que nos llama la atención, hermanos, que cuando los reyes fallaban o cuando los jueces fallaban, venía pobreza, venía miseria. Pero cuando había un juez, o en este caso había un rey que era íntegro delante de Dios, que hacía las cosas bien delante de Dios, entonces ¿qué venía? Venía bendición, vendía riquezas. ¿Ven? Este hombre dice que todo Judá, hermano, le traían presentes y tuvo riquezas. ¿Y qué más tuvo? Tuvo gloria en abundancia. Y la palabra de nuestro Dios, el bisabuelo de Josafat, Salomón, allí en el capítulo 22 de Proverbios, habla en el capítulo 22, versículo 4, dice que riquezas y honra son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Todo lo que hay, o sea, la humildad, o sea, se conoce a Josafat como un rey que fue humilde, como un rey que fue temeroso de Dios, como un rey que hizo las cosas bien delante de Dios.
Qué bueno que a usted lo conozcan también, porque sea una persona humilde, íntegra, respetable, que tenga el temor de Dios, la reverencia de Dios, amén, hacia Dios. Entonces dice que Dios lo colmó de riquezas grandes, poderosas, amén. Allí en el versículo 6 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Quitó todos los lugares donde se sacrificaba aún todavía allí. Eso no era de Dios, y entonces los quitó, los derribó. Versículo 7 dice: al tercer año de su reinado, eso fue prácticamente inmediato, envió sus príncipes, y da el nombre de los príncipes que tenía allí. ¿Para qué los envió? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con los príncipes, en el versículo 8, una partecita dice ahí: y con ellos los levitas. Mire que este hombre, este rey Asa, hizo las cosas muy íntegras, hermano. Mire que eso es lo que se necesita en una nación: una persona que enseñe la ley de Dios, que coloque a sus ministros, a sus gobernadores. Por ejemplo, aquí en la nación de Colombia, cada departamento debe tener un gobernador, amén. Y en cada municipio, en cada ciudad, hay un alcalde, hay concejales, y así sucesivamente. Los gobernadores tienen una ayuda también allí, que se llama la asamblea, o representantes de la asamblea, quienes están allí para aconsejar. Entonces, qué bueno que un presidente hiciera lo mismo, ¿no? Que enviara a cada gobernador a que enseñara la ley de Dios. Pero ellos no pueden, entonces que enviara a cada gobernador, le asignara un pastor. Vaya usted, entonces le enseña, y que ese gobernador dijera: bueno, en cada provincia, en cada municipio se va a abrir una iglesia y vamos a llevar la palabra de nuestro Dios. Me llama tanto la atención, hermanos. Hay un país por allí cerca, amén. Y este país, este hombre se está destacando por eso, porque el hombre habla de Dios y pone a Dios a toda hora, hace hasta oraciones. En estos días colocó una ley incluso que allí no va a admitir ¿cómo? Ideología de género, amén. Y eso va a ser cárcel. Entonces algunos dicen: no, es una persecución también contra esa pobre gente. Pero, o sea, en pocas palabras, o se convierten o se arreglan, porque aquí Dios quiero fue hombre y hombre, y mujer, amén. Tremendo, hermanos. Todas esas pandillas, El Salvador era un caos allí total, hermanos, y esas pandillas han sido extinguidas. Hizo un plantel, una cárcel muy grande. Bueno, usted ya sabe la historia más que yo incluso, ¿amén? Y allí estas personas están pagando unas condenas tremendas. Ellos allá incluso confiesan su pecado, dicen: no, cada tatuaje de esto, con 100 tatuajes, dice, cada tatuaje representa una muerte que nosotros hicimos. Y así sucesivamente, una cosa impresionante. Muchos de ellos conocieron de Dios allí en la cárcel. Si le digo, la mayor parte de ellos conocieron a Dios en la cárcel. ¿Por qué? Porque me imagino que se les permite ir a pastores, personas que les lleven el mensaje a las cárceles. Hoy en día, hermanos, estamos luchando contra eso, ¿cierto? Porque aquí en Colombia también se permite ir a las cárceles a llevar los Nuevos Testamentos, a llevar la palabra de Dios. Pero le están cerrando la puerta en los colegios, en los planteles educativos, a los evangelistas, a los gedeones, a las personas que están haciendo esta función. En muchos planteles ya no lo aceptan, porque ¿qué dirá el papá? Que hay que respetar a los padres, que hay que reunir, que hay que hacer una asamblea. Entonces, que mejor ellos respetan la religión de cada uno, y que más bien no intervienen, no hacen nada a favor de que se enseñe la palabra de Dios. Josafat consiguió sus príncipes levitas para que hicieran ese trabajo. No se permite la Biblia en muchos planteles educativos, hermanos, pero sí se permite en las cárceles, en los hospitales.
¿Por qué la gente va a los hospitales muchas veces heridos? ¿Por qué muchos están en las cárceles? Es porque no tuvieron principios, valores, no se les enseñó el temor, el respeto a Dios, y por eso están allí. Entonces se está haciendo prácticamente lo contrario. Deberíamos de educar a nuestros hijos en los planteles educativos para que no vayan a la cárcel, para que tengamos menos delincuencia. Una vez yo hablaba por allá en Subachoque con un alcalde y porque nos estaban prohibiendo hacer los cultos en aquel sector donde nosotros estábamos, ya que era un sector residencial, ¿sí? Y entonces me pusieron una queja y fui a hablar con el alcalde y le dije, pues nosotros no estamos haciendo ningún mal, nosotros estamos haciendo la obra social. Si una persona, un borracho se convierte, una persona que tiene problemas con su hogar, con su esposa se convierte, va a ser un problema menos para la fuerza pública, para ustedes, un preso menos que ustedes se van a llevar, un borracho menos que le va a ocasionar problemas. Y él le daba risa y decía, sí, pastor, yo le entiendo todo eso, sí, yo sé todo, yo le entiendo todo eso y es buena la obra que ustedes hacen. Pero pues aquí me llega una queja, entonces yo tengo que llamarlo, pero tranquilo, siga predicando, no se preocupe, amén. Lo único es que si me van a decir a mí, pero sí lo citó, sí, claro, aquí lo citamos a la inspección, lo citamos a eso, pero tranquilo, siga predicando. Bendito sea el Señor. Dios bendiga ahí a este señor alcalde, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, eso fue lo que hizo Josafat. Por ejemplo, mire uno el versículo 10. Versículo 10 dice, y cayó pavor de Jehová, 17:10. Vamos avanzando. Y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Hasta ahí, hermano, Josafat va bien, ¿cierto, hermano? Hasta los demás reinos decían, no, no hay cómo, no hay forma, no hay ONG, no hay nada que podamos hacer contra este reino, porque era un reino íntegro. Cuando usted tiene integridad, cuando tenemos integridad y hacemos las cosas bien, hermanos, no habrá nadie que pueda salirse con la suya, digámoslo así. No habrá nadie que pueda hacerle daño, porque no tiene cómo justificar su causa. Por eso Dios nos llama a que seamos íntegros, a que hagamos las cosas bien para Dios, para la gloria de su nombre. Claro, este hombre, como todo rey, tuvo sus fallas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 18, ¿cuántos han leído el capítulo 18 de este libro? ¿Qué pasó ahí? Hizo parentesco con el rey de Israel, un rey que llamó Acá. ¿Se han escuchado del rey Acá? El rey Acá fue un hombre que tenía una esposa que llamaba Jezabel. Era una mujer sidonia, una mujer perversa, mala, que hizo pecar a muchas personas, príncipes, ordenó la muerte de mucha gente inocente, inclinó al rey, hermanos, para que fuera malo. Josafat fue un rey, Acá fue un rey malo en Israel. Usted lo escucha por allá, lo leen que en el capítulo 17, 18 del primer libro de los Reyes, la persecución que hizo contra los profetas de Dios. Los profetas se paraban en la línea y, por ejemplo, un profeta como Elías le dijo, no lloverá hasta cuando sea por mi palabra. Y una sequía tan tremenda durante ¿cuántos años? 3 años, 3 años y medio, creo. Amén. Fue terrible, hermano. Cuando aparece nuevamente el profeta, entonces Acá va con sus profetas también a recibirlo. Y hay un encuentro, y usted ya sabe la historia, ya 850 profetas que vivían en el palacio del rey, que no hacían nada, hermanos. Y vienen a enfrentarse contra un solo hombre que fue Elías. Y cuando hacen allá el holocausto, y dice que Elías levantó altar a Dios, y ellos hacían sus rituales y todo eso, y no descendía, no había respuesta del Dios de los Baales, de Acera, no había respuesta, porque ya les he dicho, hermanos, que Acera era la figura de un árbol, que era la figura como de una mujer.
Y entonces ellos decían que ella era la diosa, la esposa del dios Baal, que era el sol. O sea, uno representaba la luna, el otro el sol, y que ellos hacían como una pareja. Era algo terrible, amén, digámoslo así. Y entonces, hermanos, se enfrenta a estos profetas, 450 y 400 profetas a 850, y Dios le da la victoria a Elías. Cuando Dios le da la victoria a Elías, pues acá se va todo derrotado y le cuenta a la esposa y le dice: mire lo que pasó. Y Elías mismo le bajó la cabeza a todos. Entonces de una vez esta mujer se enfureció y dijo: mañana mismo le voy a bajar la cabeza también a Elías. Y no pudo, hermanos, porque nada, ningún gigante podrá contra el poder de Dios. Aunque sea grande, aunque sea el rey, aunque sea la esposa del rey, aunque sea el brujo más grande, pero si usted y yo estamos con Dios, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Josafat, hermanos, cometió el error de hacer parentesco con él. Amén. Cometió el error. ¿Alguien sabe cuál fue el parentesco? Por eso les dije, investíguenme para dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Pero más sin embargo dice en el versículo, leamos algunos versículos, dice que tenía Josafat, ¿qué tenía? Riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acá. ¿Qué quiere decir parentesco? ¿Qué quiere decir eso, hermano Carlos? Parentesco. Familia, amén. Con parentesco es eso: yo le doy mi hijo y usted me da mi hija, su hija a mi hijo, y así sucesivamente, amén. Tuvo una relación con un rey que estaba malo. Ahí le estoy adelantando un poquito para la tarea dentro de 8 días. Dentro de 8 días llego y pregunto la tarea y no me contestan nada. Bendito sea el Señor. No, yo sé que ustedes estudian la palabra de nuestro Dios. Allí vemos que acá lo recibe muy bien, ¿cierto? Con muchas ovejas, hacen un trato y le dice: bueno, ahora que están comiendo allí, le dice: ¿por qué no va a la guerra conmigo? Es que los asirios vienen contra mí y me tienen como rodeado, me tienen como asustado. Y yo sé que Dios está contigo y que Dios es la fortaleza y que usted está haciendo bien las cosas. ¿Por qué no va a la guerra conmigo? Y entonces Josafat, como todo un hombre de Dios, dijo: claro que sí, pero ¿hay algún profeta aquí de Dios que consultemos a él? Entonces Josafat acá le dijo: claro, aquí tenemos un resto de profetas que viven acá de la mesa, desde el altar del reino, que comen aquí, que me sirven, y son de los mejores, me profetizan bien, todo lo bueno. Entonces cuando traen los profetas y todos decían: sí, salga a la guerra. Antes salió allá un hombre, uno de los principales ahí de estos profetas falsos, que se llamaba, con unos cuernos, ¿cómo se llamaba? Sedequías, amén. Versículo, yo ya voy por allá en el 23, no sé usted dónde va. Entonces Sedequías, hijo de Kenaanán, se le acercó. No, perdón, por acá más atrásito. El 10, bueno, gracias, el 10. Amén, es que me adelanté mucho. Dice: y Sedequías, hijo de, ya le dije el nombre, había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová. ¿Qué dice este hombre? Así ha dicho Jehová: con estos acorneará a los asirios hasta destruirlos por completo. Es una palabra de esas al rey. ¿Será que le va a disgustar? Le va a dar la victoria. Mire, con estos cuernos esos asirios no le van a dar un brinco. Pero entonces cuando Josafat, que sí tenía el temor de Dios, dijo: ¿y no hay por casualidad un profeta de Dios acá? ¿Un profeta de Jehová? Entonces el rey dijo: pues mírenlos allá a todos, ¿no ven que están hablando bueno, bonito? Dijo: no, de verdad uno de Dios. Y allí había uno, ¿cierto, hermanos? Allí había uno, dijo: por ahí hay uno que se llama Micaías, pero es que Micaías no me gusta porque ese siempre me profetiza lo contrario, no me lleva la corriente. Ese Micaías siempre como que, y por eso lo tengo por allá en la cárcel. Pero dijo: no, dijo: no vamos a ir hasta que escuchemos la voz de Micaías. Y trajeron a Micaías, mas sin embargo cuando fueron a traer al profeta Micaías, pues el que lo trajo le dijo: mire, mijo,
evítese problemas. Aquí usted lo único que tiene es que hablar bien, dígale que sí. O sea, únase con los demás profetas, que sí, que salga la guerra, que Dios, Jehová, le va a dar la victoria contra los asirios. Y él dijo, pues sencillamente yo tengo que hablar lo que Dios me diga. Amén. Yo no puedo decir ni más ni menos. Cuando llega le preguntan, Micaías, iremos a la guerra contra ellos. Entonces Micaías pues le dice la verdad. Amén. Le dice la verdad, le dice, sí, si quiere suba, Dios le va a dar la victoria. Si ve que usted siempre me habla cosas malas. Y entonces Micaías dice, pero yo veía a Israel por los montes huyendo como ovejas sin pastor. El versículo 16. Entonces dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te había dicho que no me profetizaría bien, sino el mal? Entonces dijo, oíd pues palabras de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, dice el profeta verdadero, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acán, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramá de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? ¿Cuál fue el modo? Y le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú lo inducirás y lo lograrás, anda y hazlo. Dios le dio permiso ahí al mismo diablo para que fuera y se les metiera a esos profetas falsos que tenía allá acá. Ellos no decían, oye, yo hablo en nombre de Satanás, en nombre de un espíritu. No, ellos hablaban en nombre de Jehová. Eso ocurría en aquel entonces. Hoy en día ocurre también en la iglesia. Muchos falsos profetas se han levantado por el mundo entero. En Mateo capítulo 24 lo dice, hermanos, que en los últimos tiempos se incrementarán más. Usted mira varios profetas, hermano, ahora en este tiempo, cómo profetizan eso. Yo escuchaba por allá unos que profetizaban incluso hasta de hace algún tiempo que Trump, pues vamos a ver si cumple, ¿no? Que Donald Trump no iba a ser presidente nuevamente de los Estados Unidos, sino que se iba a ir para la cárcel por un pocorón de cosas y cosas así, hermano. Profetas, un día o en cierta ocasión vino un profeta por allá de Ecuador, hermano, y le dijo a cierto candidato que él iba a ser el próximo presidente de la República porque Dios se lo había dicho, y no fue presidente. Y así sucesivamente hemos visto tantos falsos profetas, tantos hermanos que se aprovechan de la nobleza de muchas personas. Se aprovechan, hermano. Entonces, este hombre era un hombre íntegro, y él sí dijo la verdad. Y mire lo que le ocasionó por decir la verdad. Dice, y ahora, versículo 22, y ahora he aquí Jehová, el 23. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y lo golpeó. Amén. O sea, no le gustó nada. Ese Sedequías era como el rey ahí de todos. El versículo 26 dice, el rey le mandó a dar un premio al profeta que le dio la buena noticia. Pone a este en la cárcel y sustentale con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Entonces Micaías le dijo, si volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo delante, oí a todos los pueblos.
Y allí usted conoce la historia, ¿verdad? Ahí les quiero resumir un poquito, yo sé que usted la ha leído y la puede leer. Se fueron, pero más sin embargo este hombre tenía como miedo. Acab tenía miedo. Y le dijo a Josafat, pues hagamos una cosa, yo me voy a ir de civil como un soldado cualquiera, y usted váyase con el traje del rey. Y salimos a la guerra. Y entonces el rey de Siria le había dicho a sus capitanes, a sus ejércitos, dijo, no vamos a pelear con gente, yo quiero es al rey, apúntenle al rey. Y ellos de una vez fueron y rodearon al rey a Josafat, pensando que era el rey de Israel, pensando que era acá. Lo rodearon. ¿Y qué hizo Josafat en ese momento? Clamó a Dios, hermano. Amén. Al verse rodeado, dijo, ¿sabe? Porque es que se estaba en el lugar equivocado. Dios no lo había mandado para que ayudara al rey acá. Pero más sin embargo, Dios tuvo misericordia de él cuando clamó. Dice que clamó a Dios y los apartó Dios de él. O sea, a los asirios se apartaron y dijeron, no, este no es el rey acá. No lo matemos, este es un payaso ahí que se disfrazó. Bueno, no sé qué diría. Pero lo cierto es que no lo mataron. Pero alguno dijo, no, que embarra, y cogió una flecha y la disparó al aire, hermanos. Y le cayó preciso acá donde estaba. Y ese flechazo lo mató. Porque ellos iban a ir a por eso. Entonces cuando termina toda esa hazaña, hermanos, se va acá Josafat, perdona, ahí sí juiciosito para la casa. Capítulo 19. Allí en el capítulo 19, allí en el capítulo 19, leamos algunos versículos, dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a casa, a Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente, o sea, un profeta, el profeta Jehú, hijo de Ananí, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Amén. ¿Por qué había salido? Porque estaba ayudando al impío. ¿Cuántas personas, hermanos, que dejan de ayudar de verdad a un hermano? Dejan de ayudar a alguien que de verdad se lo merezca por ayudar a un impío. A alguien ¿qué es un impío? Mire que la Biblia dice, hermanos, que Dios preparó un lugar que se llama el infierno para el diablo y sus ángeles, para todos sus impíos, digámoslo así. Un impío es alguien que conoció y se apartó. Amén. Un impío es alguien que difama de las cosas de Dios, que difama de los cristianos, que difama de los pastores. Les decía en estos días que cuando estábamos allí haciendo los tamales, me senté, una señora se sentó ahí, pidió un tamal, y entonces todos, hermana, ¿qué tal cosa? Hermano, ¿qué tal cosa? Y hermano, ¿qué tal cosa? Entonces la señora dijo, esos hermanos, dijo, y todos somos hermanos, y comenzó a renegar ahí. Dios, es que los evangélicos creen que ellos solos son hermanos, que son hijos de Dios, y comenzó a darle ahí, y ya comenzó a hablar de los pastores mal y todo eso. Entonces cuando ya me habló todo eso, entonces yo ya le intervine ahí un poquito, y le dije yo, pero ¿qué tiene usted contra los evangélicos? Yo, no, es que ya no sé qué tal, y comenzó ahí. Entonces yo le dije, no, pero no todos son así. Hay unos que son buenas, ya todos son por igual, que no sé qué. Y entonces comencé yo ya a explicarle, le dije, mire, yo soy cristiano evangélico, pero mire, Dios me transformó, Dios me cambió. Y entonces llegó yo, no, hágame el favor y me deja comer mi tamalito tranquila, déjeme comer mi tamal tranquilo, por favor, no me interrumpa. Le dije yo, no, pero es que usted es la que me está provocando con la charla, yo simplemente le estoy dando una explicación, tranquila, no se preocupe, cómase su tamalito y luego hablamos. Y preciso, salía el hermano Raúl y la hermana María, pastor, Dios le bendiga, nos vamos, Dios le bendiga, pastor. Yo apenas me mira, lo envolvió más bien y dijo, ay, le voy a llevar un poquito a mi hermana, a mi mamita, dijo que es que está tan rico el tamal, y yo le voy a llevar un poquito, a decir a ver si me lo pagan. Cambió totalmente, hermano. Amén. Yo quería hablar otro poquito con ella. No, cambió totalmente. Dijo, sí, ya como que cambió la charla ahí un poquito. Y más sin embargo, más bien fue y pagó y se fue. Bendito sea el Señor. Hay gente que incluso ha conocido de Dios, hermanos, y hoy en día están blasfemando el nombre de Dios. Amén. Entonces eso se le llama impíos, que conocieron de Dios y hoy en día son enemigos.
Y muchos quizás los tienen en la casa. Y siempre pasó eso, hermano. Miren que cuando vino Nehemías, Esdras, creo que fue, que vino a reconstruir los muros de Jerusalén, allá habían unos impíos, uno que llamaba Sanbalá, otro que llamaba Tobías, otro el judío, el árabe, amén. Y estos tremendos se levantaron para que no levantaran los muros. Y le mandaban carta al rey Artajerjes y decían: estos se van a rebelar, apenas levanten los muros, apenas construyan los muros, refuercen la ciudad, se le van a y le hicieron la guerra a Esdras, hermano, una cosa impresionante. Y cuando Esdras tuvo que viajar nuevamente, no estoy bien seguro si fue Esdras o Nehemías, cuando vuelve nuevamente, hermanos, ¿a dónde los encontró? Los que han estudiado. ¿Dónde estaba Tobías y eso? ¿Dónde estaban? ¿Nada? ¿No han estudiado el libro de Nehemías y Esdras? Estaban en la casa de Dios. Antes los habían admitido ya. O sea, cuando cogieron fuerza los israelitas y todo eso, antes les dejaron fue para que vivieran en la casa de Dios, y se estaba hasta perdiendo la platica y todo eso. Uy, hermano, cuando llega este líder de una ira santa, hermano. Unos impíos ahí en la casa de Dios. Y así hay, hermanos, actualmente gente que blasfema el nombre de Dios, aún sirviendo. Yo les decía en estos días, hermano, imagínense, hay pastores viviendo en adulterio y pastoreando iglesias no pequeñas. Con eso le digo todo. Santo nuestro Dios, Dios nos ayude, hermanos, para que conozcamos la verdad y que cuando nos hablen de la verdad no nos enojemos, no nos pongamos bravos. Dios quiere lo mejor siempre para su pueblo. Dios dice que debemos de congregarnos, que debemos de orar, que debemos de aprovechar bien el tiempo, que no desperdiciemos. Mire, por ejemplo, una tarde como esta tan bonita, ¿verdad, hermanos? Y desperdiciarla. Está bien, uno dice, cuando llueve, se ponen los caminos resbalosos, se caen árboles, como decía el hermano la vez que fue donde el hermano Jorge, esa noche que estuvimos en el culto allí, y se fueron ahí para allá y se cayeron árboles por ahí, les tocó sacar la macheta y abrir, hermano, porque hay muchos árboles para devolverse. Está bien cuando está muy lluvioso, hermano, pero un tiempo tan bueno, hermano, y no aprovechar para buscar de Dios. ¿Qué pasaría, hermano, si una persona de esta... Mire, eso es terrible, hermano. ¿Qué pasaría si viniera Cristo por un momento de esto? Hay mucha gente que dice, no, es que yo no voy a culto, pero yo aquí me quedo orando, hago el devocional y hago esto, hermano. ¿Sí lo hará de verdad? ¿O se quedará más bien viendo a ver qué dicen las noticias? ¿Sí lo hará? ¿O se quedará más bien viendo la novela? Santo nuestro Dios. Hermanos, por este hombre, por estos dos errores, digámoslos así, o bueno, este error que hizo, que cometió ese parentesco con Acán, todo lo que hizo, ir y prestarle ayuda, porque es que es que cuando Acán le pide ayuda a Josafat y le dice, venga y me ayuda, me apoyan en la guerra, dice la palabra que Josafat le dijo, claro, si nosotros somos hermanos, mis hermanos, ¿cómo no voy a ayudar a mis hermanos? Amén. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos a la guerra. O sea, el mismo Josafat, ¿cómo se estaba comparando con un impío, con un idólatra, con un rey pagano, hermano? Y no solamente él, está bien, comprométase él, pero estaba comprometiendo ¿a quién? Al pueblo. Nosotros como pastores no podemos comprometer al pueblo para hacer cosas que no son debidas. No tenemos esa autoridad moral o espiritual, no la tenemos. Pero este hombre sí cometió ese error, por eso le sale al encuentro el profeta Jehú, hijo de Ananí, y le sale, hermano, y le da semejante exhortada. Y por causa de eso, usted lee aquí en el capítulo 20, ya lo hemos mirado. Yo la otra vez incluso prediqué bajo un tema que se llama ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Ahí en el capítulo 20, amén. Allí dice la palabra del Señor, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y
acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Seir y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Por eso se le conoce que este hombre fue el hombre que buscó a Jehová. ¿Por qué se levantaron? Mire, en el tiempo de Josafat fue el tiempo de paz, fue un tiempo de paz. Pero ¿por qué se le levantaron los enemigos? Por irse a ayudar a un impío. Tremendo, ¿no? Y uno hay veces dice: pero ¿por qué se levanta el enemigo? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantas cosas? Porque estamos haciendo las cosas mal, ayudando más al impío que al pueblo de Dios, a gente que no quiere buscar de Dios, gente que blasfema contra las cosas de Dios, y los ayudamos, los cuchuqueamos y damos lo que sea por esa persona, en vez de ayudar al pueblo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Claro, eso no pasa acá, hermanos, eso pasa en cualquier otra parte del mundo. Gracias a Dios que aquí ayudamos a los hermanos, ayudamos a los cristianos, a los que honran a Dios, a los que aman a Dios, a los que glorifican a Dios. Aquí se le presentó, hermanos, una situación dura, y los mismos, siempre los mismos con las mismas. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes eran los de Moab y quiénes eran los de Amón? Los de Moab y los de Amón, ¿quiénes eran? Los que conocen un poquito la historia. Bueno, aquí tenemos una teóloga del Instituto Elim. Bueno, ¿cuál es? Los hijos de Lot. Amén. Los hijos de Lot. Esos son. Amén. Los del incesto. Amén. Esos son los moabitas y los amonitas. Ahora, ¿quiénes son los amonitas? ¿Quiénes son los amonitas? Del monte de Seir. Los del monte de Seir. Monte de Seir era un monte que había allí, donde allí se reclutaron, donde se formaron los hijos de Esaú. Amén. Esos son los del monte, o sea, los amonitas. Son los descendientes de Esaú. Ahora, ¿quién era Esaú? El hermano de Jacob. Amén. Tiene que ver mucho con la familia, porque Abraham y Lot era sobrino de Abraham. El hijo de Abraham se llamó Isaac. ¿Qué sería con Lot? Primos. Amén. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Entonces tienen relación con Lot, con los hijos de Lot, con los moabitas, con los amonitas. Pero estos fueron los que se levantaron antes contra Josafat. O sea, cómo Dios utiliza aún a la propia familia que se levante contra el cristiano para ver en quién confía, a ver qué hace, qué acción hace. Dios le había perdonado a los amonitas, a los moabitas, a los amonitas les había perdonado cuando ellos salieron de Israel, porque ahí está la oración de Josafat. Usted la lee y Josafat hace una oración y dice: es que usted los perdonó y por eso se multiplicaron y ahora son tan poderosos que vienen contra mí. Pero ¿qué hacemos? Ayúdame, Señor. Y dice que Josafat se humilló delante de Dios. Amén. Solamente quiero como resumirle. Lo primero que hice es que Dios, buscó a Dios. Amén. Lo primero es que consultó más bien a Jehová y clamó a Dios. La Biblia nos habla de clamar, ¿verdad? ¿Cuántos claman? ¿Cuántos oran? Sí oramos, sí clamamos. Amén. Lo segundo que hice fue que se humilló delante de Dios. Lo tercero que dice allí esta palabra en el capítulo 20 fue que convocó ayuno. ¿Qué hacer entonces, hermanos, cuando hay una situación dura, caótica? Primeramente, pedir la dirección de Dios. Lo segundo es convocar al pueblo. ¿Qué hacemos nosotros como pastores y qué hacemos, por ejemplo, la iglesia? Todo lo que ha pasado ahorita por allá, todo eso que se archivó en el Congreso, en el Senado de la República. La iglesia clamando, hermanos. La iglesia clamando. Se hicieron ayunos.
se hicieron vigilias, se recogieron algunas firmitas por ahí, una cantidad de firmas, amén. Y todo de a poquito, hermano, hasta que se archivó el ¿qué? ¿Cómo se llama eso? El proyecto, ¿sí? ¿Cómo era que llamaba? El proyecto 370, 270 del 2024, los no convertibles. Eso era algo áspero, algo terrible que iba a pasar, hermano, donde nadie, un padre no puede aconsejar a un hijo si cogió el camino, hermano, desviado. Yo les decía, decía una pastora, decía, si su hijo entonces llega, hermano, y dice, yo quiero ser pirata, tiene que el papá apoyarlo y no aconsejarlo, porque si lo aconseja se va para la cárcel. Bueno, mijo, si quieres, le compro el traje, sí, pero sáqueme el ojo, papá. Le tienen que sacarle el ojo para que sea un pirata de verdad. Tremendo, hermano. No se podía hacer nada, aconsejar una persona de ideología de diferente género, no se podía aconsejar, no se podía. Unas cosas terribles, hermano. Gracias a Dios que Dios escuchó, porque ese es un punto propio. Y gracias porque aquí la iglesia hicimos ayuno también, oramos, no lo pudimos hacer todo, pero hacemos lo que está al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Este hombre se reunió en el versículo 4, dice que se reunieron para pedir socorro a Jehová, para pedir ayuda a Jehová. Se reunieron todos, ahí en el versículo 4 lo dice. Allí en el versículo 5 y 6 dice que Josafat oró, y oró ¿en dónde? En el templo, amén. Oró en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque es la casa de Dios, amén, en el templo. Entonces allí podemos mirar, hermanos, que este hombre, le estoy resumiendo solamente, tuvo temor de Dios, consultó a Dios, se humilló delante de Dios, convocó ayuno, se reunieron, hubo unión entre la iglesia, entre todos los que estaban allí en Judá, oró a Jehová. La oración de Josafat usted la encuentra acá desde el versículo 6 hasta el versículo 12, amén, al 12 o al 13 más o menos, amén, bendito sea el Señor. Hubo unión de todos, pero me llama la atención en el versículo 18, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron. Este hombre también se le conoce porque era un hombre, un adorador. Qué bueno, hermanos. Mire, cuando usted tenga problemas, esté amargado, esté angustiado, esté desesperado, adore a Dios, hermano. Cuando usted vea que como que los enemigos se le levantan, usted adore a Dios y deje que Dios haga la obra, que Dios trabaje. En el versículo 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coac y de los hijos de Coré, ¿para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hubo adoración y hubo alabanza, amén. ¿Cuántos dan adoración? ¿Cuántos dan alabanza a nuestro Dios en esta noche? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Quién le dijo a Josafat que hiciera eso? No vino un profeta, no vino nadie, vino Ananías a molestarlo. Vinieron fue a traerle la mala noticia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted o qué hacemos nosotros cuando hay una mala noticia? Cuando viene algo, ¿será que si sacamos de nuestro corazón consultar a Dios, buscar de Dios? ¿Qué hacemos cuando estamos en problemas, en dificultades? ¿Será que si hay una adoración a Dios? ¿Si hay una alabanza a Dios? Pues este hombre buscó la ayuda de Dios, no la de los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía muy claro, hermanos, que nuestra ayuda, nuestro amparo viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él sabía quién era el Dios, quién era Jehová, Dios de los ejércitos. Allí en el versículo 14 y 15 dice que vino la respuesta divina. Hay una respuesta divina, bendito sea el Señor, lo dejo para que lo lean allí. Allí le dice el profeta, no temas, ni os amedrantéis, no es nuestra la guerra, amén. ¿Qué les dice también? Paraos, y allí hay una parte que dice, y ve la salvación de Dios.
Paraos y ve la salvación de Dios. Entonces, hermanos, lo sexto que este rey hizo fue que adoraron, alabaron a Jehová. Versículo 18 y 19. Dice, se inclinó rostro a tierra, ya lo leímos. Todo Judá adoraron, alabaron a Dios. En el versículo 20, leamos al menos el 20. En el 20, ¿qué dice el 20? A ver, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo, ¿quién dijo? Josafá, oíme, oí. Dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estáis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿A cuáles profetas tenía que creer? Aquellos que hablan la verdad, aquellos que le enseñaron a adorar a Dios, aquellos que le enseñaron a hablar con Dios, aquellos que le enseñaron a vivir en integridad con Dios. Porque ahí habla de un hombre que fue Jaziel, amén, que no era un profeta, pero Dios lo tomó en el espíritu y ahí fue cuando comenzó a hablar con este rey. Estrategias que utilizó en el versículo 21, alguien que por favor me lea el 21, en alta voz. 21. No, el versículo 21. Amén. Y habiendo consejo del pueblo, amén, gloria al Señor. Entonces puso cantores, gloria a Dios por los cantores. Y que los cantores, hermanos, lo hagan inspirados por el Espíritu Santo, amén. Otros para que alabaran a Dios con vestidos adecuados, porque para cantar a Dios hay que traer un vestido adecuado, ¿de acuerdo, hermanos? Y ellos pedían por la misericordia de Dios, y en el versículo 22 dice que Dios les dio la victoria. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, de los de monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Mire esa victoria tan tremenda que Dios le dio. Amén. La victoria que Dios da cuando buscamos de Dios. Amén. Los enemigos, ellos mismos se destruirán, ellos mismos se acabarán, pero hay que buscar de Dios. Ayunaron, oraron, adoraron a Dios y esperaron la respuesta de Dios. Pero mientras ellos esperaban, hermanos, ¿qué hacían? Adoraban a Dios, daban alabanza en alta o baja voz. En alta voz, amén. Cuando dice en el versículo 20, hermanos, que cree a sus profetas, es porque tenemos que creer que Dios va a hacer cosas grandes con nuestra vida. Dios va a hacer cosas grandes con esta iglesia. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con todo aquel que cree y con todo aquel que alaba y glorifica el nombre de nuestro Dios. Dios lo va a hacer, solamente es creer, porque si no creemos, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Vino la victoria, hermanos, una victoria total sobre aquellos enemigos que se habían levantado. Y en el versículo 25 usted lee, hermanos, allí ya concluyendo, la victoria, la recompensa, hermanos, lo que Dios les dio. Dice que hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no podían llevarla de 3 días. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Usted imagine, recoja y recoja. 3 días, hermano, todo ese ejército. Ahora, ¿cuánto era el ejército de Josafat? 400, ¿cuántos? Ahí le dejo esa tarea para que me la traiga, amén. Era un ejército grande. Y si era un ejército grande y duraron 3 días recogiendo, hermanos, ese botín, uy, hermano,
Eso era mucho lo que tenían estos enemigos. Las riquezas, todo lo que tiene el enemigo, hermano, toda esa plata que está por allá amontonada, hermano, ¿no cree que Dios nos la va a dar aquí para comprar un lotecito, para levantar terreno, templo para Dios? Dios va a tocar a esas personas, hermano, que aunque no creen en Dios, pero dicen: ¿qué hacemos con tanto dinero? ¿Qué hacemos con tanta plata? No sé qué hacer con este dinero. Pues aquí en La Vega, Cundinamarca, estamos necesitando al menos $1.000.000 para comprar terreno y construir una casa para adorar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dice que ellos se devolvieron, hermanos, y se devolvieron adorando, glorificando a Dios, y que tuvo paz el reino de Josafat. Qué bueno que podamos comenzar bien y terminar en paz, en seguridad. Amén. Vamos a darle gloria a nuestro Dios. Colóquese de pie en esta noche. Bendito sea nuestro Dios. Y pídale dirección a Dios. Pídale guianza divina. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando estamos en problemas, cuando tenemos dificultades? Clamemos a Dios. No nos perdamos cultos, hermanos. Busquemos a Dios en oración, en ayuno, en vigilia. Aprovechemos cualquier oportunidad que hay para buscar al Rey de Gloria. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos. Una vez más, aquí estamos pidiendo dirección al Dios Todopoderoso. Así como lo hizo Josafat, reconociendo